Bueno, lo que les estoy poniendo en pantalla son los pasos que debo seguir para resolver un problema estequiométrico, ¿no? Igualar, primero que nada, para que se cumpla la ley de conservación de la masa. Obtener los datos estequiométricos, que son los datos que yo conozco, es decir, reacciona un mol de sulfuro ferroso con 2 moles de ácido clorhídrico y puedo calcular las masas correspondientes. ¿Sí? También sé que reacciona un mol de cloro ferroso y, perdón, se produce un mol de cloro ferroso y un mol de ácido sulfúrico. Esto no es estequiométrico, ¿sí? Calculo sus masas. Estos son valores que yo los puedo obtener a partir de datos conocidos, simplemente de saber las masas de los elementos y conocer los coeficientes. Por eso es muy importante igualar. Y ahora coloco los datos del problema. ¿Cuáles son? Dice que voy a colocar 175,5 gramos y necesito saber cuánto se produce. ¿Sí? Si yo hago este planteo, me queda armada la ecuación, la ecuación para resolverlo. 88 gramos de esta sal me producen 34 gramos. Estos 175 que estoy colocando, ¿cuánto me va a producir? Puedo calcular con estos datos estequiométricos cualquier resultado que requiera el problema. Entonces el resultado es esta relación o regla de 3. ¿Están claros los pasos entonces? Primero tengo que equilibrar, o igualar, o balancear, como dice acá. Plantear los datos estequiométricos. Como hay algunos que no voy a usar, quizás no sea necesario calcularlos a esto. Porque no entran dentro de mi problema. Con que calcule este y este, que son los que voy a usar, suficiente. ¿Sí? Voy a tratar de usar, de plantear aquellos datos estequiométricos que sean de utilidad. Entonces, veamos esta reacción. Profe, en la anterior no me salía completa la regla de 3 simple. ¿No la veías completa? No. Bueno, ahora lo saco de pantalla completa al Power y lo vemos. Ahí. Ahora sí. ¿Qué estoy haciendo? Utilizando este dato estequiométrico y este dato estequiométrico. Es decir, por cada un mol de sal que yo coloque, se me va a producir un mol de ácido sulfúrico. Pero sus masas, o sea que son un mol, son distintas. ¿Cómo las calcula este 88? Y sumando la masa atómica del hierro y la masa atómica del azufre. Fíjense que yo cuando hice el cálculo redondeé, no coloqué exactamente el valor, a pesar de que damos la... Ay, por eso me dio un número entero. Ay, no sé por dónde anda el cursor, no quiere bajar. ¿Sí? Lo mismo que la del sulfídrico, sumando el azufre y los dos átomos de hidrógeno. ¿Estamos? Ahora sí. Gracias, profe. El cursor no quiere ingresar a la presentación, así que es necesario. Entonces veamos el ejercicio que sigue.
Tenemos la reacción de calcio y ácido clorhídrico, que me da cloruro de calcio y me libera hidrógeno en ese proceso de formación. Esta es una reacción que solemos hacer en el laboratorio. Ajusta la ecuación correspondiente a este proceso y calcula qué masa de clorhídrico se precisará para reaccionar con 20 gramos de calcio y qué masa de cloruro de calcio se formará. Es decir, ahora necesito interactuar a partir de este dato, cuánto se me va a producir, cuánto voy a necesitar del otro reactivo y cuánto se me va a producir de esto. Entonces voy a necesitar estas tres columnas de datos. A ver, vamos a hacer esos cálculos. Van a hacer estos cálculos y vamos a ver qué le depara. Perdón. Sí, ahí tenés la resolución. No quiero que la vean. Cuando terminen me avisan, ¿ah?
puede ser que el B dé 36,5. El B. El B me dio eso también. Ajá. Bueno, a A mí ver qué dice tu también compañero. Y el C, 36,4. el C 55,5. 55,4. Bien. Es lo mismo. Bueno, si hay coincidencias, porque debe ser así, muy bien. Ya al C no le entendí cómo hacerlo. Bueno, acá está, ¿ves? Tengo que igualar, tengo que colocar un 2 el clorhídrico. Los datos estequiométricos que voy a necesitar son estos y el del cloruro de calcio. Los datos de problema, tengo 20 gramos. Para la respuesta B voy a trabajar con estos datos. ¿Sí? Y para la respuesta C voy a trabajar con los datos que se presenta el problema con esta columna. Entonces, para el primero sería 40 gramos de calcio reaccionan con 73 gramos de ácido clorhídrico. Los 20 gramos de calcio van a reaccionar con esta cantidad. Es decir, si reduzco a la mitad la cantidad reactivo, reduzco a la mitad del estequiométrico, se me va a producir la mitad. ¿Sí? Perdón, voy a necesitar en este caso del otro reactivo la mitad. Y también se me va a producir la mitad. Es decir, que con 40 gramos se pueden producir 111 gramos de cloruro de calcio. Con 20 gramos, exactamente la mitad. ¿Entiendes? No sé quién era el que no podía presentar el punto C. El punto C era más fácil porque era igual que la anterior, ¿no? Es decir, aquí lo interesante de poder trabajar de manera prolija, tratando de colocar de esta manera, como les digo yo, copiar la ecuación, colocar debajo los datos estequiométricos, poder trazar una línea que los separen de los datos problemas. Claro, eso no sabía si había que usar el mismo dato problema del B. ¿De los 20? Sí, Claro, generalmente es recomendable trabajar con el dato que me dan. Porque suponte que este dato me hubiera salido mal. Lo puedo calcular con este también. ¿Sí? Lo puedo plantear. Con 73 gramos de clorhídrico se producen 111. Con 36,5 gramos, ¿cuánto se producirán? Sí, puedo utilizar este dato también, pero suponte que esto me hubiera salido mal, ya también me saldría mal este resultado. O sea que siempre es conveniente utilizar el dato que me da el problema. ¿Mm? Bien, vamos a otra, a ver. Profe, antes que se pase, Sí, en el anterior, sí, ya voy a compartirlo. Sí, sí, ahí en la masa de 73 gramos de ácido clorhídrico, donde dice 2 moles, sí. por qué yo saco 72? Porque tengo la masa de cloro 35 por 2 son 72, de hidrógeno 72 y pusieron ¿Qué masa 73. de cloro dice ahí, Virginia? ¿Qué, profe? ¿Qué masa de cloro dice aquí? Ah, lo tomaron el 5, yo lo estaba tomando entero. ¿Por qué? Yo esto expliqué la clase pasada, que el cloro y el cobre o hierro, ya no me acuerdo cuál es, que tienen, es 0,5 la masa, no puedo redondear porque estoy cometiendo un error en cuanto al cálculo después, porque puedo calcular de menos, en el caso que vos estás realizando, por ejemplo, con el cálculo tomando 35 te va a dar menos masa aquí. Y por lo tanto, menos masa acá. Se supone que estoy haciendo este cálculo, o sea, si yo dispongo de 20 gramos, quiero saber cuánto le tengo que agregar. Y como mínimo le tengo que agregar esto, si no, no va a reaccionar. ¿Mm? Si yo En le todo agrego de caso se menos, podría, profe, en todo caso se podría tomar, sí va si a no es reaccionar, pero no se va mucho, a consumir todo esto. no Por le eso les escucho damos los bien. datos de las masas atómicas, para que ustedes tomen esos datos.
¿sí? Bueno, profe, Que ya están yo me fijé en mi redondeados. tabla. Claro, por eso se los colocamos en el, por eso tienen que tener la guía, porque ahí están los ejercicios y están los datos. ¿M? Bueno, si no, ya le presento yo los datos en el próximo. Sí, profe, está bien. Sí, ahí me Ninguna equivoqué. Por eso no dificultad, me... ¿no es cierto? No, no, profe, Hasta no. ahora ninguna dificultad. Bueno, acá ya lo escribí todo. No quiero que lo vean, sino que vamos a ir al ejercicio 4. ¿M? Vamos a plantear. Lo voy a plantear en el piso, desde acá de la guía. Porque si no, después les muestro el resultado en todo caso, pero no. En esta reacción, ¿ves cómo dice? En la reacción ajustada. O sea, que es una reacción que ya tiene, ¿no?, los coeficientes. ¿No? Dice, ¿qué cantidad de ácido clorhídrico reaccionarán con 10 gramos de hierro? ¿Qué masa de cloruro férrico se va a formar y qué masa de hidrógeno se va a formar? ¿Mm? Acá tienen los datos y los resultados, por si acaso, cuando calculan, les da que tienen la seguridad de que está bien. Así que, a resolverlo. Debe ver si a mí me dio igual. Puede que haya algunos errores en los cálculos de los resultados, así que no se asusten si no es distinto. A ver. En el 2 que hicimos recién, creo que está mal el resultado en la guía. Ah, ya me fui. En esta Profe, esta guía ya aparentemente. está subida. ¿Sí? Sí, por eso le dije cuando empezamos la clase que fueran al campus y vieran la guía. Ah, está bien. Acá. Sí, los resultados están bien. De la anterior, a ver, ¿cuánto está quedando? 36 y 37. Ajá. Ah, sí, tiene que dar 55 más 5. Sí, es cierto. Esto está mal.
¿Sí? ¿Cómo fue? Ya termino, profe, un segundito. Bien. Bien. Listo, ya estamos con el tiempo para resolver. ¿O no? ¿Qué está costando? Si está bien, la solución de la guía a mí me dio bien. Sí, sí está bien la solución. Ya lo calculé. Debe mostrar. A ver, de los 38 que somos. A ver esos que nunca hablan. ¿Sí? Están, pero no A mí me están. dio igual, profe, al de la guía. Bien, Le. Sí, perfecto. O sea, entendieron cómo es el procedimiento. El procedimiento de ejercicios sencillos, ¿no? Ya vamos a ver otro un poquitito más complicado, pero necesitamos que uno pueda generar confianza en cuanto a los cálculos y recordar cuáles son los pasos que tengo que hacer para resolver. El Profe, resto lo resolvió, no Pro- tuvo problema, sí, Juan. ¿cuál era el resultado? ¿Cómo les dio? Y ahora los vemos en el cálculo. Estaban ahí en el ejercicio. A ver, ya lo voy a... Yo no lo tengo calculado, tengo planteado aquí el resultado. Esta sería la ecuación, ¿no es cierto? La ecuación ya está equilibrada. Voy a calcular las masas. ¿Por qué calculo masas? Porque me pide, me está colocando el problema 10 gramos, ¿no? Entonces, esos 10 gramos de hierro, necesito saber cuánto voy a necesitar de clorhídrico. Como estas son proporciones estequiométricas, ¿sí? Es decir, se tiene que dar esta proporción y se tiene que mantener. Es de 6 a 2 moles. Puede ser que disminuya a 1 mol, esto va a disminuir en proporción a la cantidad de 2, ¿cierto? 6 veces va a disminuir. Acá disminuyo 10 gramos, esta también tiene que disminuir en la misma proporción. Entonces eso lo obtengo con esta regla de 3. Si con 111,6 gramos de hierro necesito esta cantidad de gramos de clorhídrico, con 10 gramos de hierro, ¿cuánto voy a necesitar? Y voy a obtener el dato, ¿cuánto daba? 19 y algo, ¿no? Sí, 19,6. Bien. Para el B, voy a utilizar estos mismos datos, pero me voy a quedar acá. En estos nomás. La masa de los productos. ¿Cómo? Reactivo. Sí, la base del cálculo siempre es a partir de acá, ¿no? De este dato. Este dato.
Todo esto me sirven para poder ya, armar las reglas de 3. Si con 111,6 gramos se me produce 324, con estos 10 gramos, ¿cuánto se me va a producir? Si con 111,6 se producen 6 gramos de hidrógeno, con 10 gramos, ¿cuánto se me va a producir? ¿Mm? Las reglas de 3 quedan armadas ahí. Tapo estos datos, me queda la regla perfecta. ¿Sí? ¿Sí, Alejandro? Sí, sí. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda respecto a este problema? ¿No? Bueno, entonces vamos a complicarlo un poquito, si nadie tiene dudas de cómo se hacen. Vamos a complicar un poquito con el ejercicio 10, para los que tengan la guía. Perdón, quiero compartir una cosa y me sale otra en la pantalla, no sé qué le pasa. Es la guía, quiero compartir. Voy a salir un poquitito del ejercicio 10. Porque todos estos son muy parecidos y tiene las opciones ahí para poderlas marcar cuál es. No, es el 11. Porque quiero salir de las masas e ingresar a los cálculos con moles. No es el paso final en la producción del metal, cromo, consiste en la reacción del óxido de cromo 3 con silicio a alta temperatura. De esta manera voy a producir metal cromo y 3 moles de dióxido de silicio. Un óxido o anhídrido, como quieran. La pregunta es, ¿cuántos moles de silicio reaccionan con 5 moles del óxido cromoso o crómico? ¿Y cuántos moles de cromo metálico se forman? Bueno, nadie me respondió, es el óxido crómico. Esto es más sencillo todavía porque la ecuación está igualada. Entonces, acá, cuando a mí me pregunta moles, y tengo los moles, no necesito hacer cálculo de masa alguna. Es un ejercicio muy simple, ¿no? Si 2 moles de óxido crómico reaccionan con 3 moles de silicio, 5 moles, ¿con cuántos van a reaccionar? 5 por 3, 15, dividido 2, 7,5. ¿Cuántos moles de cromo se forman? Sí, con 2 moles del óxido se forman 4, con 5 se forman arreglos. Me queda 5 por 4, dividido 2, y me da los 10 moles. ¿Sí? Simplemente lo que quería mostrarles es que cuando tengo la posibilidad de trabajar en moles, no necesito hacer los cálculos en masa, salvo que me lo pida. ¿Estamos? Generalmente los ejercicios se hacen los cálculos en masa porque es lo que tenemos que pesar en el laboratorio. Pero puedo hacer los cálculos en moles y después transformar eso a masa. También eso es posible. Un ejercicio parecido a este, que vamos a ver, donde vamos a intercambiar moles es el ejercicio, a ver cuál es el número acá, yo tengo con otro nombre. Es este que sigue acá.
Tengo varios datos que calcular. Sabiendo que el ácido clorhídrico, o sea, tengo que plantear hasta la ecuación. El ácido clorhídrico reacciona con el zinc metálico para formar cloruro de zinc e hidrógeno. Calcular. Moles de ácido necesario para obtener 99,6 litros de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Como el hidrógeno es un gas, tengo que calcular su volumen. ¿Qué dato voy a agregar en la columna de datos estequiométricos? El volumen molar. El B no tiene nada que ver con el A, el puntual. Cambio aquí, quiero obtener 300 gramos de cloruro de zinc. ¿Cuántos moles de zinc voy a necesitar para obtener esa cantidad? Ese no tiene que ver ni con el A con el B, son independientes cada uno de los puntos. ¿Se entiende? Voy a ir modificando los datos problema. Los que se conservan son los datos estequiométricos. ¿Sí? Para saber cuántos moles tiene el ácido clorhídrico y el zinc metálico hay que realizar la fórmula, ¿no? Y sí, lo primero que tengo que plantear es la ecuación estequiométrica. Si la ecuación estequiométrica, vamos a ver, ¿cómo sería, cómo la plantearían a la ecuación? Dice, ácido clorhídrico, que lo hemos estado viendo hasta recién, ¿no es cierto? O sea, que conocen cuál es la fórmula del ácido clorhídrico. ¿Cuál sería? HCl. HCl. H cloro, hidrógeno cloro. Más zinc. ¿Qué me da de producto? Cloruro de zinc. Tengo que saber cuál es la valencia del zinc para poder... Más hidrógeno. Pero tengo que plantear ya atómico porque así existe. Acá me falta algo. Puede ser un 2 de coeficiente ¿El principal. cloro? Sí, exactamente, el 2 de cloro. ¿Por qué? Porque En ácido clorhídrico ¿cómo se llama? Cloruro de zinc. este tiene 1 y este tiene 2. Y se intercambian las valencias. Claro, cuando son sales, cuando son binarios, vale la... ¿sí? Exactamente, tal cual, Renzo. Bien, ahí tengo la ecuación. Entonces ahora tengo que plantear los datos estequiométricos. ¿Sí? Voy a poner acá esto, que igualar esta ecuación, y entonces ¿qué voy a necesitar? Un 2 acá. Listo. Ahora ya puedo calcular los datos estequiométricos. ¿Sí? Tengo 2 moles, 1 mol, 1 mol, y acá 1 mol. Calculo las masas. Recordando que este es 35,5, ¿no? Y la masa del zinc, ahí la tienen en el ejercicio. Ah, no está puesta. Este no le pusimos los datos. 5,5 lo de zinc. ¿Puede ser? 65,5, ¿sí? 65,5. Este también lo tengo que tomar como... No lo puedo tomar ni como 66 ni como 64 porque estaría cometiendo muchos errores, ¿no? Entonces tratamos de tomarlo como un decimal, como el cloro. Entonces, como tengo que calcular desde volumen molar, aparte de la masa acá,
porque tengo que calcular algo en litros, algo en masa, y tengo que calcular también en moléculas. Entonces tengo que colocar todos esos datos estequiométricos aquí. ¿Sí? Dijimos que el zinc tiene 65,5 gramos. ¿Cuántas moléculas de zinc hay acá? Un mol. Una. O sea, Una molécula de 6,02. en un Bueno, mol hay 6,02. 6,02 por día a las 23 moléculas. Yo para no escribir tanto, voy a... Y otra cosa que tengo que colocar acá sería el Profe, volumen molar. ¿ahí sería lo mismo que poner un mol de molécula? ¿O me ¿Sí? equivoco? Ah. Sí, sí, lo mismo. Sí, acá dice un mol. No, pone todo ese número, digo. Sí, no, pero lo que pasa es que yo necesito el número para establecer que acá estoy hablando de moléculas y no de un mol de moléculas, ¿sí? Es lo mismo, pero numéricamente necesito este dato, Claro, claro. ¿sí? Moles de molécula es una simplificación de colocar esta cantidad de moléculas. Acá sería un mol de átomos porque estoy trabajando con un elemento simple. En cambio acá tengo 2 moles, voy a tener 2 por el número de Avogadro de moléculas. Me falta el volumen molar. Acá voy a tener 2 por 22,4 litros. Es el otro dato que necesito, ¿no? Acá, que tengo un mol, tengo 22,4 litros. Porque por mol de cualquier sustancia va a tener, va a ocupar el volumen molar. ¿Necesito todos estos datos? A lo mejor de aquí no. Necesito el del problema, el dato problema y con quién voy a calcular la cantidad de moles. Con el hidrógeno, dice. Yo necesito calcular el hidrógeno, partiendo de cuánto. ¿Cuánto es el dato problema para calcular lo del hidrógeno? 99,6 litros en condiciones de temperatura normal y Eso es no lo sé. que quiero formar, eso es lo que quiero formar. Pero el problema es que me pregunta, ¿cuántos moles de ácido necesito? Entonces voy a trabajar con estos datos, porque ahora todavía no están los problemas, con estos datos y estos datos. Y a lo mejor no necesito este dato acá, porque no lo voy a usar. ¿Se entiende? Para no llenar toda la pizarra de gato. Pero por ahora, hasta que nos acostumbremos, vamos a ir poniendo todo. 22,4 litros. Acá tengo el número de Avogadro de moléculas. Con la masa. Acá tengo 22,4 litros. Y el número de Avogadro de moléculas. 2 gramos. Acá no sé. Acá tengo 73. ¿Y este cuánto da? 138,3. Todos esos son los datos estequiométricos que me pueden servir para resolver el problema. ¿Sí? Dos datos conocidos. Ahora, para el punto A, mi problema es que quiero obtener 99,6 litros de esto. ¿Cuánto tengo que poner de esto? ¿Qué voy a usar del dato problema? De los datos estequiométricos. ¿Qué puedo usar para calcular? Profe, a mí me sale 136,5 en un mol de, no 138,3. A mí también me da 136,5. Bueno, entonces si hay más coincidencia ahí es porque debe haber un error en el redondeo de...
136,5 gramos. Y para A tengo que plantear esta regla de 3. Para B, ¿qué dato tengo? Tengo que producir 300 gramos. Y que tengo que saber ahí cuánto de zinc necesito colocar. Profe, ahí me parece que está poniendo las X cruzadas. Para el primero no necesitamos saber, no necesitamos ¿De como quién? dato el Perdón, ácido. porque yo no tengo por ahí, estoy a ciegas con el problema. Dice que, ¿cómo es? Que tengo Se que pregunta tener. cuántos moles de ácido necesario para Ah, obtener bien, 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 99,6 bien. Esto litros. va acá y esto va acá. Esto me dice. Acá necesito saber cuántos moles de ácido voy a colocar para producir 99,6 litros. Eso me decía. Así es. Y acá necesito saber cuántos Moles de zinc. moles Moles de zinc. necesito para producir 300 gramos. ¿Y en el C qué pregunta? Bueno, voy a ver Moléculas de cloruro de zinc que se forman partiendo de 5 litros de ácido en condiciones normales de presión y temperatura. Ajá. Tengo como dato 5 litros. ¿Cuántas moléculas de acá? Moléculas. Estos son moles. Y estos son moles. ¿Verdad? Y por último, pregunta, ¿cuántos litros de hidrógeno se van a producir colocando 12,50, perdón, no es de 5. Y a las 22 moléculas. ¿Cuánto me va a producir? Como si pudiera hacer, yo acá tengo más de prolijo, pero separaciones de este tipo acá. En columnar los datos de manera de tener en claro qué tengo y qué es lo que necesito calcular de cada uno de ellos, ¿sí? Para poder saber cuáles son los datos que voy a usar. Si acá necesito calcular moles a partir de esta cantidad, puedo trabajar con unidades cruzadas. No necesariamente calcular primero en litros y después pasarlo a moles, sino directamente plantear que con 2 moles de ácido clorhídrico, ¿sí?, se producen 22,4 litros de hidrógeno. 99,6 litros, ¿con cuántos moles se van a producir? Se me planteo en este pedacito que tengo acá, ¿sí? 2 moles producen 22,4 litros de hidrógeno. 99,6 litros de hidrógeno. ¿Cuántos moles se producirán? 8,89 me sale. Exactamente. Entonces, fíjense, cuando yo calculo esta X, 99,6 litros, me queda por 2 moles de clorhídrico dividido 22,4 litros. Entonces, se pueden simplificar y el resultado obtenerlo en moles. Por eso se puede cruzar las unidades. ¿Cuánto decís que te dio? 8,89. 8,89, algo así como 9. Entonces obtengo mi primer resultado. Al resto
Me dio ese resultado. Mole. Ahora tengo que calcular este. ¿Qué datos voy a usar? De vuelta. Tengo masa y me pide mole. Trabajo un mol necesita o produce esta cantidad en gramos. Esta cantidad en gramos será producido por X moles. Y bueno, sigue el resto ustedes, a ver qué les da. Profe, te da 136, ¿cuál? ¿El 2? ¿El B? 136,5. ¿Qué te da 136,5? Ah, no, es viejo eso. Yo sí estoy viendo ahí lo. ¿Cuánto da este? Fácil este. 2,19 moles. Claro, es casi el doble, fíjese. ¿Sí? La masa que voy a producir es casi el doble, o sea que tengo que poner casi el doble de Igual moles. hay en un compañero en el chat puso 2,23. Mi Sí. calculadora siempre me da distinto ¿Cuánto te dio el eh, resto? 2,19. Bueno, Pero no pero sé, podríamos claro, decir 2,2 y los dos están a mano, ¿no es cierto? claro, porque Sí, a mí también me da 1,19. casi siempre me va distinto eso. ¿Por qué? Nos, Porque no toman todos los decimales, redondean, y entonces les puede llegar a dar esos errores, ¿sí? Redondean después en los cálculos. Por ejemplo, aquí esta X es producto de multiplicar. Dividir 300 es simplemente dividir 300 gramos en 136,5 gramos. Ese es el valor de esta X. Entonces, como es multiplicado 300 por un mol dividido 136 gramos, ¿sí? ¿Y eso cuánto da? Vale, 2,19. Casi 2,2 podríamos decir, ¿no es cierto? Porque le dio a Renzo 2,23 y no sé, quizás apretó mal el dedo y en vez de poner 100. no, a mí me dio 2,19. Ah, está hablando el otro, Renzo. Sí, Renzo. Ah, no dije nada entonces. Dígame, Juliano, profe, así no nos confundimos. Ah, bueno, Julián. Ok, tiene que casarle justo los dos Renzo. El C, 1,34 por día a las 23 moléculas. 1,24 por día a la 23 moles. 34.
Ese a mí me da 6,72 por 10 a la 22. A mí me da 3,37 por día a la 25. Bueno, esto lo vamos a tener que hacer entonces. Estos son los errores de la calculadora. Cuando trabajan, ya les voy a hacer ver dónde está el error. Por eso yo les digo siempre que primero trabajen con los enteros. Si no tienen el hábito de trabajar en la calculadora con números elevados a una potencia tan alta, voy a borrar esta primera parte que ya está. Vamos a plantear el 6. El problema C dice que tengo 5 litros en vez de los 44,8, porque acá tengo 44,8 litros, Ah, yo no hice eso. ¿sí? Me comí que son 2 moles. 2 moles. ¿Por qué calculo por qué utilizo litros? Porque acá está el problema en litros, ¿no? 44,8 litros de ácido clorhídrico me van a producir el número de Avogadro, o sea, 6,02 por día a la 23 moléculas de cloruro de zinc. Estos 5 litros, ¿cuánto me van a producir? Es igual a 6,7. dividido 44,8. ¿Sí? Bueno, en esto no habría tanto problema, pero lo que sucede es que cuando me queda 10 a 23, por ahí, cuando voy a dividir, no, lo que les recomiendo es que hagan todo el producto, den enter y recién dividan. Porque, Igual, yo me olvidé que eran 2 moles y puse que era uno solo. Entonces, Haciéndolo así exactamente. 6,72. Sí, yo lo hice exactamente como dijo usted y me dio 6,72 por 10 a la 22. bien. Sí, así sale. Imagínense que yo estoy cambiando alguna coma con esto. Por lo tanto, lo que prácticamente se cambia es un lugar en la coma, un lugar en el exponente. ¿Sí? Estoy disminuyendo 10 veces esto, 10 veces se disminuye. Numéricamente hablando, ¿no? Y por último, tengo esa cantidad de moléculas que tengo que obtener, la X, que no anoté ahí. Volumen de hidrógeno que se obtiene. Volumen también, o sea, tenemos que tener litros acá. A mí me dio 4,67 litros. Bueno, ahí a Javier Chacón también. A mí, Paz A mí también me dio. Bien, bien. sí, igual a mí. Se entendió entonces esto, cómo es el estequiometría, ¿no? Acá estamos haciendo de cuenta que, Yo no, profe. Yo no entendí cómo se hace la última parte. bueno, ahora lo vemos. Vamos a plantear. Estoy colocando 12,56 por día a la 22 moléculas de zinc. ¿Sí? Eso es lo que voy a colocar. Estequiométricamente tengo 6,02 por día a la 23 moléculas de zinc. Esa cantidad de moléculas producen ¿cuánto hidrógeno? 22,4 litros de hidrógeno. Si coloco esta cantidad, o sea, 12,56 por día a la 22, ¿cuánto se me va a producir de hidrógeno? Entonces, esa X es 12,56 por 10 a la 22 por 22,4 litros dividido 6,02 por 10 a la 23. Este exponente lo puedo borrar en un plumazo porque puedo simplificar
10 a la 22 y 10 a la 23, ¿qué me va a quedar? Acá nada, y acá me va a quedar 10. ¿Sí? Entonces ya me saco de encima todo este cálculo con números con exponentes. Entonces tengo 12 por 2 dividido, y eso me tendría que dar esos 4 y pico que me dijeron que daba. 4,67 era. ¿Se lo puede redondear a 7 o me equivoco? Acá, 4,7, sí. Sí. Más exacto, si el valor da así, también. Eso se puede redondear siempre que sea necesario. Uno redondea cuando tiene muchos números. ¿Qué cuestan? 3 gramos. 4,67123, ¿no es cierto? Bueno, no es un número muy... Entonces, bueno, puedo redondear a las dos cifras ahí. Bien. ¿Se Profe. entiende cómo no son los cálculos? ¿Entendiste, Federico? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Entonces, pueden ser tan complejos como uno quiera los cálculos. Lo único que tiene que tener bien en claro para hacer estos cálculos es que siempre que trabaje con esta geometría, voy a tener que igualar a la ecuación, sí o sí, como primer paso, que como segundo paso voy a ver cuáles son los datos geométricos que me van a hacer falta para resolver el problema. Y ahí plantear el cálculo que sea necesario. Generalmente los ejercicios que hacemos para la guía, o sea, para el examen, son del tipo de uno que les voy a presentar ahora, para que los resuelvan a ver qué obtienen como resultado, y eh, vamos a terminar la clase porque estaríamos, sino que ingresando al otro concepto que, que nos hace falta, que es el de reactivo limitante, pero que lo empezaremos la clase que viene. Vamos a ver dónde está la guía. No la encuentro. Tengo muchas cosas abiertas. Ay. Vamos a ese ejercicio 6. La fermentación de la glucosa produce alcohol etílico y dióxido de carbono. Según esa ecuación. ¿Cuántos gramos de etanol, que es el alcohol etílico, el etanol es lo mismo, se pueden producir a partir de 10 gramos de glucosa? ¿Qué necesito como datos ahí? El carbono, datos de la masa del carbono, 12 gramos, del hidrógeno 1 y del oxígeno 16. ¿Qué más necesito? Esa ecuación está ajustada, igualada, equilibrada. ¿Sí o no? ¿Se fueron? No, Ahí. profe, no está igualado. No, no está equilibrada. Bien, bueno, lo primero que tengo que hacer es eso, si no, no voy a poder, ¿eh? Así que, bueno, calcular y a ver cuál es el resultado que le da. A ver si coinciden.
No. ¿Y? A mí me dio el B. ¿B de bebé o B o D? De dedo. B. D. O sea, 2,56, Consuelo. ¿El resto? Lo mismo, profe. Ok, Pablo. Vamos a ver si es cierto. ¿Alguien más? Calculó. A mí también Bien, me ahí da el empiezan C, las profe. discrepancias. Ajá. Bien. ¿Dónde puede estar el error acá? Fíjense que casi es como que el doble, ¿no? Consuelo y Pablo y Paz. ¿Igualaron la reacción? ¿Cómo les dio los coeficientes ahí? No, yo me olvidé de Dos, poner el con coeficiente. 2, profe, iguala. Bien, ahí donde está el error. Por eso es muy importante hacer primero lo primero. Por eso les dije, ¿esa ecuación está igualada o no? Dijeron que no. Entonces, lo primero que tengo que hacer es igualarla. ¿Qué tengo que hacer para eso? Yo puse un 2 delante del alcohol etílico y un 2 delante del dióxido de carbono. Tal cual, igual que Julieta. Necesito un 2 acá y un 2 acá, para que esté igualada. ¿Sí? Bueno, entonces, mi problema es que tengo 10 gramos y quiero saber cuánto de alcohol etílico se va a producir. ¿Qué datos estequiométricos necesito acá? Masas. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto pesa un mol de... Perdón, al revés, ¿no? Para Un producir mol de necesito... glucosa pesa 180 gramos. El de etanol pesa 92. Y acá 92, Sí, 92. 92 gramos. Entonces, fíjense, la mitad, 180, 12,92 con 10. 5,11. La mitad. Pues parecido, no es 5 porque acá es 92, pero si no estaríamos... Lo que pasa es que los 10 gramos son de la glucosa, no del alcohol etílico, Ay, profe. bueno, perdón. Al revés, la mitad, quiero decir. Ya llevo el viernes hasta ahora, perdón, ya estoy muy cansada. La mitad, ahí está. Nos pasa todo. Bueno, ¿qué va a hacer? Bien.
estamos, ese es el planteo. Por eso el error más común es ese. Digamos, no se apuren cuando vayan a hacer los cálculos. Lo primero que tengo que ver es si la ecuación está igualada, porque puedo hacer los cálculos bien, pero me van a dar mal porque no iguala la reacción. Me pongo a calcular un montón de cosas y para que me dé mal porque no hice el cálculo de la no hice la revisión si la ecuación está igualada o no. Así que tengan mucho cuidado con eso. Bueno, chicos, con esto sería todo por hoy. Ahí tienen varios otros ejercicios para resolver, así que háganlo para ver si tienen alguna duda respecto de algún planteo de los ejercicios que están en la guía y que no hemos resuelto acá. ¿Sí? Porque la clase que viene vamos a incorporar el concepto del reactivo limitante. Es decir, aquí nosotros estamos haciendo cálculo de masa que colocamos exactamente igual, exactamente lo que nos haga falta, digamos. Y la realidad, a veces que si los reactivos son baratos, ponemos un poco a ojo, y van a reaccionar en proporción. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana. Sí, eso. Vamos Chao, a profe, ver. muchas gracias. Chao, profe, hasta la próxima. Chao, Fin de profe. profe, que ande bien. Chao, profe. Buen fin de Gracias, cuídense. igualmente. Que vaya bien a todos.